Fernando estaba primero. Tú ya estás listo. Dale. No, sí. La fortaleza. Bueno, sí, los hombres, las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Bien. Chile es una república democrática. Bien. O sea, que por supuesto que tiene fortaleza. ¿La autonomía del Banco Central? Bueno, yo creo que esa es una cuestión que no le comenté a lo que decía José Francisco. Yo creo que en ese caso José Francisco se enreda con sus propias caricaturas. Porque el problema de las trampas no es correcto analizar las trampas como si fuera inmediatamente reducible a todo mecanismo contramayoritario. No, las trampas son ciertos mecanismos de bloqueo de decisiones políticas para beneficiar la mantención de un modelo cuando ese modelo es políticamente cuestionado. Y a mí no me convence, pero estoy abierto a que me convenzan de que hay más trampas, claro. Pero yo no estoy convencido de que la autonomía del Banco Central, sobre todo considerando que los consejeros del Banco Central tienen responsabilidad política, no, o sea, asumiendo que la tuvieran, por supuesto. Sí, no, eso es un problema, pero claro, eso es un problema, pero si tuvieran responsabilidad política, a mí no estoy convencido de que sea un mal mecanismo, y no creo que sea una trampa en el mismo sentido. Lo que es interesante es que con todo este discurso de la lealtad a la tradición y Burke y todo esto, que yo creo que es un poquito exagerado esto de mostrar lealtad con nuestros antepasados y bla, bla, y es bien, diría, bien. El problema es el problema que enfrenta todo el que tiene que mostrar lealtad con una tradición. ¿Cómo puedo distinguir yo en la tradición a la cual se supone que yo tengo que mostrar lealtad, aquella parte de la tradición que es lo mejor de la tradición, aquello que tiene sentido de la tradición, de aquella otra parte que refleja el hecho de que esta es una tradición que opera en un mundo, si me permiten, de mierda, ¿no? Y entonces, ¿cuáles partes de la tradición constitucional chilena son las partes que reflejan arbitrariedad, imposición, coacción, violencia unilateral, etcétera? ¿Y cuáles son las partes de la tradición constitucional chilena que reflejan igualdad, el progreso de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad? A las segundas, por supuesto, deberíamos mostrarle lealtad y desarrollarlas en la historia. A las primeras deberíamos deshacernos de ellas. ¿Cómo hacer la distinción que el título de esta reunión supone? Esta es la idea que tenía Lagos cuando, yo creo que Lagos ha estado particularmente brillante estos últimos meses, particularmente iluminado en esto, cuando él dijo es necesario una decisión, una hoja en blanco. Porque la hoja en blanco, que fue inmediatamente ridiculizada, por supuesto, por gente que no se da el trabajo de entender las cosas antes de criticarlas, como diciendo, Lagos piensa que por UKC de Lagos, Chile puede negar toda su historia y pensar que no existió nada antes. Todo eso es absurdo. Ese no es el punto de la hoja en blanco. La hoja en blanco es precisamente la manera para distinguir qué es lo digno de la tradición constitucional chilena que debe ser preservado, de qué es lo abusivo. Imagínense el mecanismo siguiente de nueva constitución. Con esto no estoy proponiendo un mecanismo, estoy simplemente pensando. Imagínense que tuviéramos una asamblea constituyente. Entonces la derecha dice, pero eso quiere decir que nos van a pasar la planadora, porque la derecha siempre piensa que decidir por mayoría es pasarle la planadora. Bueno, a confessio partis, confesión de parte, pero está bien. 2/3. Decidamos por 2/3 porque es tan importante la decisión constituyente que sea por 2/3. Pero si es por 2/3 se plantea la pregunta obvia, ¿qué pasa si no hay 2/3? Si alguien me dice, mire, si no hay 2/3 seguimos con la regla de la Constitución del 80, yo digo, no, eso es una broma, ¿no? O sea, eso evidentemente es una manera de mantener todo como está. Pero digamos lo siguiente, ¿qué pasaría si dijéramos, si no hay 2/3, vale la última constitución que era considerada como no tramposa por todos? La Constitución de 1925, como existía después de la reforma de 1971. ¿Qué pasaría? Bueno, lo que yo supongo que pasaría es que muchas de las innovaciones institucionales de la Constitución de 1980 recibirían los 2/3. Mi ejemplo es la segunda vuelta presidencial. ¿Eso qué muestra? Que la segunda vuelta presidencial no es una trampa. La segunda vuelta presidencial es un aprendizaje, es una mejor forma institucional tener una elección presidencial con segunda vuelta que sin segunda vuelta. Y entonces probablemente más de los 2/3 concurrirían en la conveniencia de modificar el mecanismo de elección del presidente de la República e incorporar la segunda vuelta. ¿Recibirían los 2/3 las leyes orgánicas constitucionales, el sistema binominal? Bueno, no, porque claro, algunos, supongo yo, los de Libertad y Desarrollo, van a pensar que eso es bueno para Chile, etcétera,
y otros sospecharemos que en realidad es porque están protegiendo algo parcial. Entonces, en la idea de hoja en blanco está implícita la idea de que en la tradición constitucional chilena y probablemente en el texto constitucional que tenemos hoy día hay elementos, primero, que recogen lo mejor de la tradición constitucional chilena, segundo, que significan innovaciones positivas, aprendizajes institucionales respecto a esa tradición, pero están mezclados con otros elementos que son imposición unilateral, abusiva. Y la pregunta es, ¿cómo pensar un mecanismo político para separar estas dos cosas? Que quede lo que es innovación institucional, aprendizaje institucional, y que salga lo que es imposición abusiva. Y independientemente de todos los demás argumentos, la idea de una decisión con hoja en blanco es precisamente eso. Esa es la manera en que se responde la pregunta de este panel en un sentido no académico, sino político.